está nuestro directorio con el presidente, que es el compañero Miguel Ángel Garra. Se encuentra también el compañero Marcelino Bedia, el compañero Marcelo Flores, está mi persona, está también el compañero Iván Armendas, encargado del acta. Entonces, y con la presencia de todos ustedes, consideramos que no tenemos el foro suficiente seguramente para iniciar la presente reunión. Y vamos a comenzar, lógicamente, cediéndole la palabra al presidente de la agrupación para que él pueda irnos dando ya los lineamientos de cómo se va a llevar a cabo la misma. Entonces, en breve, el presidente va a hacernos la palabra para dirigir la presente reunión del día de hoy. ¿Ya? Hola. Bueno, buenas noches a todos los presentes. La verdad que es un gusto poder tenerlos aquí. Gracias por el tiempo que están dándole a la agrupación. Ustedes mismos, de alguna manera, todos hemos sacado adelante y formalmente hemos logrado conseguir hace muchos años la personalidad jurídica, gracias a las firmas de ustedes y de mucha otra gente que en su momento tal vez ha confiado en un nuevo proyecto para Camargo. Tal vez ha confiado también en las personas que lo hemos empezado a impulsar, y eso hace que nosotros sigamos todavía vigentes y con la intención de que esta sigla perdure y continúe todavía para siendo una opción democrática para nuestro pueblo, ¿no? Entonces, antes de empezar con el acto propiamente, por favor, Marco, me muestras. Quería dar un poquito algunos parámetros para que podamos nosotros ordenarnos en la reunión. Por supuesto que lo vamos a hacer un poquito, agilizar la reunión lo posible. Ustedes saben que la convocatoria es para que se haga la modificación de los estatutos. Lo que nosotros vamos a hacer aquí, como indica nuestro propio estatuto hasta la fecha, es con 2/3 de los militantes presentes, ¿no? Entonces lo que cuenta para las posibles modificaciones de los artículos que ya se previstos. Y ya solamente pueden votar levantando la mano los militantes, ¿ya? Entonces también va a constar en el registro y les pedimos que de esa manera se respete el tema de la reunión. Después, ustedes saben que hay un registro también allá. Es importante para nosotros también las personas que acompañan y de alguna manera tienen ese aprecio por la agrupación, estén presentes, pero la parte de la lista también es netamente para militantes. Seguramente muchos de los carnets, y los que no han traído carnet, igual con el registro que tienen a fecha de nacimiento, se va a controlar y proteger realmente que sean las personas habilitadas para poder votar. ¿Ya? Eso, por favor. Entonces, como va a haber registro, pues digo, al inicio propio de la reunión, les pido que la votación, cuando hagan las consultas con su delegado político, el doctor Marco Velarde, levantemos la mano formalmente hacia arriba, ¿no? La estrella del ministro va a quedar, entonces si no, pasaría que no hemos votado en alguna de esas. Y también la organización, la parte de supervisión de la electoral, a quien agradezco la visita por el tiempo, licenciado, doctora, que están aquí. Es importante que lleven una cosa bien clara para que pueda ser un informe. Por supuesto, nosotros intentemos de ser a favor de esta asamblea. ¿Ya? Entonces daremos inicio a la reunión, por favor. Doctor, la convocatoria, ¿no? Sí. Convocatoria de asamblea ordinaria. Se pone en conocimiento de todo directorio y militantes de la organización política que en previsión a lo dispuesto por los artículos 29, 30 y 31, inciso C del Estatuto Orgánico, se convoca la realización de la asamblea ordinaria para el día 2 de febrero a las 7 de la noche. Bueno, lo cual estamos cumpliendo hoy bajo el siguiente orden del día. Primero, les ponemos a consideración, por favor, la asamblea también para que se apruebe el orden del día. Control de asistencia, informe del presidente del directorio, informe del delegado político, lectura de propuestas de modificación del Estatuto Orgánico y varios. En consideración, por favor, el orden del día. Si están de acuerdo, levantemos la mano, por favor. Entonces, continuamos con la reunión. El control de asistencia, entiendo por a todos los presentes de que están en función las listas. Por favor, don Alvarito, si se puede prestar la lista, por favor, para dar lectura. Si no hubiera alguien presente, nos indica para que pueda registrarse. A ver, tenemos Álvaro Johnny Barrera Velázquez, María Esther Serrano López, Cristian Iván Almendas Cruz, Daniel López Pancilla, Marcos Ramiro Velarde Cruz, Zulma Ramírez Gutiérrez, Gumercindo Ortega Rodríguez, Irma Martínez Ibarra, Luis Pablo Barache Martínez, Horacio López
Machuca, Ariel Belisario Juárez, Mariela Pastrana Fernández, María Isabel Altamirano, Mario Alberto Serrano, Marcelino Pérez Rodríguez, Hugo Marcial Flores, José David García. Sí, son todos los presentes, tal vez de alguien que no está registrado, los militantes, por favor. La profesora María Cristina, ¿no? Ya. La profesora, por favor, si tome en cuenta, también proseguimos con el siguiente. Aquí tiene, Álvaro. Con el segundo punto, informe al presidente del directorio. Bueno, me permito continuar con este punto más, compañeros, con lo siguiente. Indicarles de que nosotros como Revolución Ciudadana se nos hace un poco complicado, digamos, proceder constantemente con la actividad política, que no siempre es electoral, no siempre es ver quién va a ser la autoridad o quién no, sino que nosotros estamos aquí a partir de que hemos asumido o pedido la personalidad jurídica, que tiene la responsabilidad también de cumplir con ciertas disposiciones del órgano electoral y de algunas otras instancias. Entonces ahí es que nosotros continuamente estamos en papeleos, respondiendo notas, también solicitando cosas, y eso nos hace que nosotros mantengamos una vigencia tal vez administrativa con ellos, ¿no? Entonces a veces entendemos que políticamente hay que estar en la radio, pues, reclamando, pidiendo cosas, y no siempre es así. Para mantener la vigencia de esto que nos cuesta y es con voluntad, lo hacemos desprendidos con cariño, pero es una actividad constante. Entonces, para lo cual yo quiero leerles inicialmente el documento. ¿Por qué estamos haciendo el tema de aquí de la modificación del estatuto? No es tampoco gusto o porque sí, tiene un porqué. Y ese porqué inicialmente lo define la resolución del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Número 0328-2023, donde ellos, dice, amplían el plazo para la elección y renovación de directivas de elecciones políticas. Ustedes saben que mi persona, si ustedes no estamos ejerciendo bastante tiempo la organización, y sí estamos prorrogados de más en el tiempo. No lo hemos hecho porque, digamos, que no quiere salir. Hemos hecho elecciones. Lamentablemente, esas elecciones no han tenido validez prácticamente por el órgano electoral porque no hemos dado a conocer a tiempo y no hemos pedido como ahora la supervisión de ellos, entonces por desconocimiento de su factor. Ahora queremos hacer de la manera adecuada que corresponde, pero al margen de eso, de que es una necesidad, toca hacerlo. Yo también, lo personal, indico de que las renovaciones son buenas. Mi persona creo que también hasta la fecha no va a dar un paso al costado dejando la organización, pero sí ya no corresponde que esté en la parte en este puesto, al menos porque siempre hay que renovar. Son personas que seguramente van a entrar con otro tipo de trabajo, con otro dinamismo y lo que va a fortalecer la renovación. Entonces aquí indica que se ha ampliado se ha ampliado la 180 días para que haya renovaciones de todas las siglas políticas, en realidad a nivel nacional. Entonces, esto ha sido publicado el 7 de noviembre de 2023. Nosotros entendemos, sumando los meses que nos corresponde, como máximo renovar la directiva hasta el 7 de abril de 2024. Entonces tenemos básicamente 2 meses completos, ¿no? Porque ya estamos en febrero, marzo y el 7 de abril, que es poco, 7 días. Entonces, para eso, nosotros queremos que se vayan cumpliendo estos pasos. Y uno de los pasos, nosotros fácil sería ahorita llamar a un comité electoral que está previsto en los estatutos, armar un comité, obviamente que lo presenten ustedes, y hacer la elección. Sin embargo, tenemos candados que nosotros tal vez al iniciar esta agrupación, como dice el celoso, no lo hemos considerado, como el hecho de que se maneja el estatuto, es el estatuto de que antes de la elección, el comité electoral debe estar 6 meses antes de la constituir. Y nosotros vemos ese ejemplo, hoy día nuestro comité electoral tendría que pasar 6 meses para la elección, lo cual ya deja fuera de plazo. Y para eso, justamente hablando con la parte del órgano electoral, lo más viable es para que cumplamos los plazos es modificar nuestro estatuto y agilizar los plazos lo más corto posible, lo cual podríamos hacer siempre y cuando ustedes nos acompañen en el seguimiento y nosotros cumplamos como corresponde con el órgano electoral, no tengamos ningún tipo de observación y otra cosa que nos tal vez estanca lo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces eso es lo fundamental. Entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer es un poco reducir esos 6 meses, digamos, a básicamente, una vez, si Dios quiere, se modifica todo en orden los estatutos, se elige el comité que se elija ya podrá sacar su convocatoria y podrá hacer selección según la
semana, 2 semanas, 10 días, que aquí en el medio es suficiente, digamos, para que nosotros no tenemos que viajar como signos nacionales a otro lugar, constituirse de un lugar a otro, no es tan grande la situación de nosotros. Entonces ese es el fundamento por lo cual llamamos al tema de esta asamblea, ¿no? Y que se modifiquen los estatutos. Entre eso también hay cosas que se han identificado y otras cosas seguramente en el desarrollo. Eso se va a leer para que se estén bien un poco más llevadero los estatutos, el estatuto interno de la agrupación. Es lo que les puedo decir al respecto, en la parte ya netamente de esto, y nuevamente agradecer la presencia de ustedes. El objetivo netamente es la modificación de estatutos. Una vez hagamos esto, constituyamos, seguramente habrá el comité electoral, de ahí ya tendremos más debate de quiénes asumen el comité electoral, por qué, y al momento seguramente de la nueva directiva habrá las propuestas de quiénes quieren ser, por qué quieren ser, y también veremos a quién nosotros queremos apoyar para que realmente se ponga de alguna manera en curso lo que es el dinamismo de lo que es la agrupación ciudadana Todos por Camargo. ¿Ya? Entonces son etapas que vamos a seguir. Entonces, gracias a todos por ese punto, por eso, y pasamos con el informe del delegado político. Cedo la palabra al doctor Marco Velarde, por favor. Gracias, presidente. Muy buenas noches. Honorable directorio presente, muy buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias por asistir. Queridos amigos, compañeros, bueno, la figura es la siguiente, y me voy a permitir así de manera muy rápida para no cansarlos, porque queremos que esto se agilice. Ya lo ha explicado el presidente, estamos acá para justamente realizar la modificación de los estatutos en función de los aspectos que ha mencionado. Uno, la situación estadística, tenemos la obligación de poder de una buena vez por todos elevar nuestro directorio. Y segundo, ahora vamos a ir viendo seguramente, ya vamos a pasar al punto 4 también para empezar con lo que es la modificación, y que ahora vamos a conversar eso para efectos de grabación y que se siente también en acta con el órgano electoral. Vamos a realizar la modificación de nuestros estatutos en función justamente de esta elección de nuestro directorio, y segundo, la parte de inclusión que nosotros tenemos que tener. Nosotros un tiempo atrás por el órgano electoral hemos instituido para poder incluir en los estatutos bastante normativa que hace de la inclusión de los compañeros, de las compañeras dentro de la agrupación ciudadana Todos por Camargo. Nuestro reglamento es cerrado hasta la fecha, porque solamente militantes, es por eso que estamos así ahora. Solo los militantes pueden tomar determinaciones, y eso no es válido. También tenemos simpatizantes que quieren usar y compartir y poder aportar a la agrupación ciudadana. Entonces, ese es uno de los afanes que nos lleva también a realizar esta modificación. La modificación se va a llevar a cabo de acuerdo al estatuto orgánico, artículo 104 para adelante, para abajo, y bajo la normativa de nuestro estatuto orgánico, vale ahora ponernos de acuerdo con ustedes el sistema que vamos a utilizar nosotros para poder realizar esta modificación. Tenemos dos sistemas que establece nuestro estatuto orgánico, uno mediante voto secreto y otro mediante aclamación. Y como esto es democrático, nosotros ahora vamos a definir y vamos a sentar las bases de nuestra modificación de estatutos, bajo qué sistema vamos a realizar. El de voto secreto por artículo, no nos olvidemos que tenemos 12 o 13 artículos para modificar. Si lo hacemos por voto secreto, sí, haciendo boletitas en secreto, ¿no? Dejar el voto y por artículo, ¿no? Y podemos hacerlo por aclamación. Se da lectura a los artículos, se da lectura a su modificación. Si existiera alguna duda, se levanta la mano para pedir aclaración. Y si no existe duda, entonces procedemos a la votación por aclamación mediante levantando la mano. Contabilizamos cuántos son los votos que están presentes todos ustedes acá, y seguramente el órgano electoral va a ir revisando también y haciendo el control respectivo para ir viendo sobre la aprobación de la modificación que estamos pidiendo. Yo les dejo a ustedes, por favor, y lo vamos a hacer también ahora por aclamación. ¿Quiénes están de acuerdo? Voy a preguntar quiénes están de acuerdo para realizar la modificación de los estatutos o del articulado mediante voto secreto. Levantan la mano. Los que después les pregunto si va a ser por aclamación, igual levantamos la mano, ¿ya? Por favor, sírvanse también para la directiva, todos contamos, somos los militantes. Vamos a realizar la modificación de los estudios, de los artículos de nuestro estatuto cuando entremos a detalle de grande por aclamación. Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo en realizar esta modificación bajo el sistema de votación por aclamación, por favor. Sí, por aclamación. Vamos contando, por favor, si alguien nos ayuda. Sí, ¿no? Sí, un ratito. Por favor, mantenemos la mano arriba, ¿ya? Ya. La pregunta de rigor también, entonces, para ser siempre democráticos, los que estuvieran de acuerdo con que el sistema de votación sea mediante voto secreto.
muchísimas gracias. De acuerdo al conteo que se ha podido realizar, es evidente, el sistema de modificación de nuestros estatutos al reglamento va a ser mediante aprobación. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a proceder seguramente con el próximo punto, que es, vamos a entrar en grande, vamos a hacer dos partes para tener esto. Sí, tiene la palabra, compañero. Buenas noches, solamente una consulta. Yo me he registrado en los libros acerca de militante, pero en la lista que han sacado no figura mi nombre. Ahora la consulta es la siguiente. ¿Quiénes van a aprobar estas modificaciones? ¿Todos los asistentes? Porque solamente los que están registrados, o sea, como militantes. Entonces, eso también sería bueno saber, o sea, porque los que recién están viniendo por primera vez, no creo que, bueno, si no conocen para comenzar a hacer el estatuto, y menos se va a poder hacer una modificación. Está bien, como dice nuestro estatuto orgánico, vamos a dar una lectura íntegra al documento de solicitud. Está empezado en función de nuestros estatutos con una solicitud, una propuesta que yo he realizado a nuestro directorio, al presidente, mediante una nota, tal como establece el estatuto, solicitando la modificación de cierto articulado dentro del estatuto. Y las razones también están establecidas en función justamente de poder viabilizar y perpetuar la existencia de nuestra organización política en el transcurso del tiempo, con inclusión social, con inclusión de la mujer, como nos dice también el órgano electoral, y este tipo de circunstancias. Vamos a hacer una aprobación en grande, significa que vamos a realizar una lectura corrida a todo. Si estamos de acuerdo y no existen dudas, aprobamos mediante el sistema de votación que hemos aprobado, que es el de aclamación, y luego vamos a entrar a una aprobación en detalle, leyendo artículo por artículo. Y en ese momento, si hay dudas o algo así, ustedes pueden pedir explicaciones para que se les dé las explicaciones de por qué se está realizando esta modificación. Después, cuando vayamos realizando la lectura, artículo por artículo, se va a proceder a preguntar si los militantes están de acuerdo en la modificación o no. Entonces ahí es cuando vamos a votar por aclamación. Siempre les voy a rogar manteniendo un poquito el brazo arriba, ¿no? Digamos, hasta que se verifique, porque no estamos sujetos a verificación. No sabes, levantamos, lo bajamos, entonces puede ser como que no hay mayoría, lo que requerimos para hacer. Entonces, levantamos la mano, esperamos un ratito y luego la mano. ¿Ya? Entonces, si no hay más dudas, podríamos, presidente, dar inicio. Tal vez nuestro directivo va a hablar desde el Marcelino, ¿no? No, está llamando, me llama. Perfecto, entonces, compañeros, asistentes, señor Miguel, podemos continuar, ¿no? Entonces, continuamos, compañeros. Yo les voy a pedir que presten atención. Es el punto número 4. Sí. Vamos a continuar con nuestro. Y lo vamos a hacer bien dinámico. Va a ser bien interesante, está bonito. Pero primero que se active mi máquina porque muchos controles de seguridad tienen. Ahora sí. Bien. Ahora sí, vamos a ir justamente a lo que es la propuesta de modificación. Tabla de modificaciones. En un lado ustedes tienen marcado con negro tal como está escrito en nuestro estatuto, y al lado tenemos con rojo las modificaciones que se están presentando. Yo les sugiero que vayamos a dar una lectura a todo el lado en el cual cómo se encuentra escrito el estatuto tal y como está, y luego voy a pasar a dar la lectura también de corrido a la otra tabla que está con rojo al lado, y esa va a ser nuestra lectura en grande, para que después pasemos en detalle ya, artículo por artículo, ya de manera intercalada. Leemos el 10 como está y leemos el 10 en su modificación. ¿Les parece bien, compañeros? Sí, ¿no? Entonces me voy a permitir, presidente, empezar a dar lectura primero a todo como está y después las modificaciones. Tabla de modificaciones. Estado actual. Artículo 10. Fines. Los fines de la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC, son conformar una estructura realmente representativa de la sociedad, dejando de lado las diferencias teóricas entre campo y ciudad, sembrada en el imaginario de la gente. B. Consolidar una estructura social participativa con todos los actores de la sociedad civil para generar una opción propia
de iniciar un proceso claro y verdadero de política constructiva para el bien común. C. Establecer lazos de compromiso y respeto para con nuestro municipio a partir de las organizaciones sociales y enraizar este accionar en las generaciones en procesos de formación. D. Dejar de lado los ideales y corrientes políticas asumidas por gobiernos de turno, quienes asumen las mismas como una receta textual imborrable e incorregible, haciendo notar claramente de tiempo en tiempo que los errores son recurrentes y los daños causados a la sociedad son los mismos. E. Incursionar en una línea de política constructiva que asuma conceptos económicos y de desarrollo que conglomerados nos den una directriz propia en lo referente a nuestro desarrollo municipal. F. Asumir una política centroprogresista democrática en el entendido de consolidar una política regional, racional, con un enfoque de desarrollo integral y planificado, respetando a cada actor de nuestra sociedad, ya sea individual o colectivo, con igualdad y equidad hacia un objetivo del bien común. Artículo 11. Objetivos. Los objetivos que persigue la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC, son conformar una estructura realmente representativa de la sociedad, dejando de lado las diferencias teóricas entre campo y ciudad, sembradas en el imaginario de la gente, consolidar una estructura social participativa con todos los actores de la sociedad civil para generar una opción propia de iniciar un proceso claro y verdadero de política constructiva para el bien común. D. Establecer lazos de compromisos y respetos para con nuestro municipio a partir de las organizaciones sociales y enraizar este accionar en las generaciones en proceso de formación. E. Dejar de lado los ideales y corrientes políticas asumidos por gobiernos de turno, quienes asumen los mismos como una receta textual imborrable e incorregible, haciendo notar claramente de tiempo en tiempo que los errores son recurrentes y los daños causados a la sociedad son los mismos. Es por esto que a partir de incursionar en una línea de política constructiva, se asume conceptos económicos y de desarrollo que conglomerados nos darán una directriz propia en lo referente a nuestro desarrollo municipal. Es por eso que asumimos una política centroprogresista democrática en el entendido de consolidar una política racional con el enfoque de desarrollo integral y planificado, respetando a cada actor de nuestra sociedad, ya sea individual o colectivo, con igualdad y equidad hacia un objetivo de bien común. Título 2 de los militantes de la agrupación ciudadana. Artículo 12. De los militantes. Podrán ser militantes de TPC las personas físicas que a. sean mayores de 18 años, b. se adhieran a los principios ideológicos y de acción política ciudadana anunciados en este estatuto, c. no tener militancia ni restringida su capacidad de obrar, d. manifiesten su apoyo a las posiciones ideológicas y políticas de los organismos funcionales de la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. E. manifiesten su voluntad de acatar todas las disposiciones estatutarias y reglamentarias de TPC. F. participen efectivamente en las actividades que desarrolla la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. Colaboren según sus posibilidades financieras con la organización de la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. Artículo 13. De la admisión del o la militante. El ingreso como militante de la agrupación ciudadana deberá ser de manera voluntaria, lo cual será un requisito ineludible para optar a cargos de los organismos funcionales de la agrupación ciudadana y cargos de elección popular. Los términos de militante e inscrito se utilizarán como sinónimos, consignando a ambos los mismos derechos y obligaciones. Artículo 14. De los derechos de los militantes. Son derechos de los militantes de la agrupación ciudadana Todos por Camargo a. participar en los diferentes procesos electorales internos de la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. B. postularse y ser designado como candidato a un puesto de elección popular en las papeletas que para este efecto inscriba a la agrupación ciudadana, así como para los cargos en los organismos funcionales del partido mientras cumpla con los requisitos reglamentarios y la legislación vigente. C. participar en la buena marcha de la agrupación ciudadana y sus organismos. D. plantear ante el Tribunal de Ética y Disciplina las denuncias que juzgue procedentes en razón de las actuaciones de los militantes o de los organismos internos de la agrupación ciudadana. E. afiliarse y desafiliarse libremente. F. discrepar y ejercer su libre pensamiento y la libre expresión de sus ideas. G. participar en igualdad de condiciones, especialmente en materia de género. H. ejercer las acciones y los recursos internos y jurisdiccionales para combatir los acuerdos de los órganos partidarios que se estimen contrarios a la ley o a los estatutos, o denunciar las actuaciones de sus miembros que se estimen indebidas. Y recibir capacitación y adiestramiento político. J. conocer todo acuerdo, resolución, documento que comprometa
comprometa al partido o a sus órganos. K. El respeto al ordenamiento jurídico en la aplicación de los procedimientos sancionatorios internos por parte de las autoridades pertinentes. L. Cualquier otro derecho que se establezca en los estatutos y que sea conforme al ordenamiento jurídico. M. Solicitar y recibir información sobre aspectos económico-financieros de la agrupación ciudadana, para lo cual él o la militante deberán dirigirse mediante nota escrita al directorio, mismo que una vez asuma conocimiento de la solicitud y la pertinencia de la misma, deberá remitir la información solicitada en un plazo no mayor de 72 horas. Artículo 15. Requisitos para ocupar cargos. Para ser candidato y ocupar cargos en los organismos internos de la agrupación ciudadana Todos por Camargo TPC, es indispensable: a. Tener la condición del militante de la misma por lo menos con 210 días calendario de anticipación a la celebración de la asamblea para la elección del directorio de la agrupación ciudadana. B. Para la elección popular a candidaturas públicas es indispensable tener la condición de militante de la misma, por lo menos con 180 días calendario de anticipación a la celebración de la asamblea para la elección del respectivo cargo. Sin embargo, por votación de 2/3 de los asistentes de la asamblea general, podrán ser postulados a cargos públicos quienes no hayan sido reconocidos como militantes de la agrupación ciudadana, pero que sean de reconocida integridad moral e idóneo comportamiento ante la sociedad, y que no sean asambleístas, militantes o agentes cívicos de ningún otro partido político y o agrupación ciudadana. Artículo 16. Deberes de los militantes. Los integrantes de la agrupación ciudadana Todos por Camargo TPC, cualquiera sea su condición de conformidad con las categorías que establezcan sus estatutos, deberán: a. Compartir los fines y objetivos de la agrupación ciudadana Todos por Camargo TPC y colaborar en su consecución. Respetar la orientación ideológica y doctrina de la agrupación ciudadana Todos por Camargo TPC y contribuir a su definición y actualización frente a los cambios sociales, culturales y económicos de la realidad municipal, provincial y nacional. C. Respetar el ordenamiento jurídico electoral. D. Respetar el procedimiento democrático interno. E. Contribuir económicamente de manera voluntaria según sus posibilidades. F. Participar en los procesos de absoluto respeto a la dignidad de los demás. G. Queda terminantemente prohibido para él o la militante el uso de la violencia en todas sus formas y de cualquier expresión injuriosa, calumniosa o difamatoria dirigida a militantes, simpatizantes o miembros de otros partidos o organizaciones políticas. H. Respetar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos de la agrupación. I. Cualquier otro deber que se establezca en los estatutos y que sea conforme al ordenamiento jurídico. Se prohíbe la asumición de representación de la agrupación ciudadana Todos por Camargo por parte de él o la militante sin autorización de la asamblea y o la directiva de organización. Artículo 17. Baja del o la militante. Cualquier militante de la agrupación ciudadana Todos por Camargo TPC podrá cesar en la misma libremente mediante la oportuna comunicación por escrito, la misma que deberá ser aceptada de la misma manera por el directorio. Artículo 19. Régimen disciplinario. Él o la militante de la agrupación ciudadana Todos por Camargo que incumpliese sus deberes para con la organización o que con su conducta pública o privada menoscabe o atente contra los principios del TPC será objeto de proceso interno disciplinario con arreglo a los siguientes procedimientos. Primer punto. El procedimiento disciplinario será iniciado por decisión motivada por la Asamblea General cuando como órgano colegiado el Tribunal de Disciplina y Ética comunicara el inicio del procedimiento a él o la interesada dando cuenta del hecho por el que se inicia el proceso. Punto 2. El proceso disciplinario será instituido por el Pleno del Tribunal de Disciplina y Ética. Entre sus miembros se establecerán un o una presidente o presidenta, secretario o secretaria, un vocal, los cuales llevarán adelante el proceso recibiendo prueba de cargo y descargo y la instalación de las audiencias de proposición de pruebas y producción de las mismas en un plazo de 15 días hábiles para presentar toda la documentación que considere necesaria. La decisión adoptada por el Tribunal de Disciplina será comunicada oficialmente a las partes implicadas, procederá en contra de las sanciones disciplinarias el recurso de impugnación ante la Asamblea General. Los actos contrarios al estatuto del TPC podrán ser sancionados de la siguiente manera y medida. A. Apercibimiento escrito. B. Suspensión temporal de militancia por un periodo no superior a un año. C. La inhabilitación para el desempeño de cargos en el seno de la agrupación o en representación pública de este. D. La expulsión del partido. Artículo 20. De las faltas. Las infracciones serán calificadas de leves, graves y muy graves. Las sanciones se impondrán teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, su reiteración, la trascendencia interna y externa en relación a la agrupación ciudadana TPC, una vez establecida la responsabilidad de o la militante. Artículo 21. De las faltas leves cometen infracciones leves que se incluyan en alguno de los siguientes supuestos.
actuar con negligencia en alguna de las funciones que le hubiese encomendado la agrupación ciudadana, la asamblea o alguna de las comisiones u órganos de dirección de la institución, negar la colaboración a los trabajos para los que fuere requerido sin causa ni justificación suficiente para ello. C. Las manifestaciones públicas situadas fuera del debate ideológico que desacredite a la propia agrupación política, todos por Camargo, como así personalmente o en especial a él por la militancia o al militante afiliado. Artículo 23 de las faltas graves. Cometen infracción grave quienes incurren en los siguientes supuestos: propagar noticias falsas que desprestigien al TPC y que las mismas sean descalificadoras de la organización o de sus órganos; realizar declaraciones públicas en nombre del TPC que comprometan a la organización sin contar con la autorización para hacerlo. C. Hacer dejación de las funciones que la agrupación ciudadana le hubiese encomendado. D. Suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le correspondan. E. Haber sido sancionado por la comisión por 2 o más faltas leves. Apartarse de los acuerdos y directrices adoptados por la Asamblea General del TPC. Asumir compromisos de acuerdos políticos con otras organizaciones o personas físicas sin previa autorización expresa de la Asamblea. Artículo 24. De las sanciones. Las infracciones graves serán sancionadas en los siguientes términos: suspensión de militancia durante un periodo de tiempo de 1 a 6 meses, y B. Inhabilitación para el desempeño de cargos en el seno de la agrupación ciudadana o en representación pública de este. Ambas sanciones no son excluyentes entre sí. Artículo 25. De las faltas muy graves. Cometen faltas muy graves que les incurran en alguno de los siguientes supuestos: atentar contra cualquiera de los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos, manipular y atentar contra la libre decisión de los y las militantes del TPC o sus órganos de decisión, actuar en el ejercicio de cargos públicos en forma contraria a los principios de la agrupación ciudadana todos por Camargo, acumular las infracciones graves. Artículo 29. Instancia máxima. La Asamblea General de todos los militantes de la agrupación ciudadana todos por Camargo TPC es la autoridad de instancia máxima de decisiones cuyas resoluciones tendrán carácter obligatorio y además vinculante para todos los militantes. Artículo 30. Asambleas ordinarias. La asamblea ordinaria de los militantes se realizará con carácter obligatorio trimestralmente y extraordinariamente cuando el directorio estime necesario e imprescindible por resolución expresa. Artículo 31. Atribuciones de la Asamblea Ordinaria. La Asamblea Ordinaria tendrá las siguientes atribuciones: conocer la memoria que presentará el presidente de la directiva, considerar el presupuesto anual de la próxima gestión, fuentes de ingresos, metodología de aportes de sus militantes, modificar total o parcialmente los estatutos por 2/3 de sus miembros asistentes, aprobar o rechazar las propuestas e informes del presidente, determinar y aprobar aportes económicos exclusivos para la sostenibilidad de la agrupación ciudadana todos por Camargo TPC, elegir al Tribunal Disciplinario y Ética, recibir informes del Tribunal Disciplinario y Ética acerca de la composición de la agrupación entre una asamblea y otra. H. Examinar y evaluar los efectos e impactos en la política nacional, departamental y municipal. Y aprobar por 2/3 la declaración de principios y estatutos orgánicos, declaración de principios, estatutos orgánicos y programas de gobierno. J. Elegir la directiva de la agrupación ciudadana, proponer 4 miembros al comité electoral. L. Proponer nombres de los postulantes de candidatos a cargos electivos públicos municipales. M. Designar a los miembros liquidadores. Artículo 32. Atribuciones de la Asamblea Extraordinaria. La Asamblea Extraordinaria se ajusta a la convocatoria, siendo sus atribuciones las siguientes: tratar los temas objeto de la convocatoria extraordinaria, analizar, debatir y aprobar documentos de la agrupación ciudadana todos por Camargo como respuesta a los problemas de coyuntura, agotar el orden del día de la Asamblea aplicando el método de trabajo por tiempo y materia. 33. Quórum reglamentario para la Asamblea. Se otorgará el plazo establecido de 15 minutos como tolerancia a los militantes para constituirse en la Asamblea General Ordinaria y o extraordinaria. Pasado este tiempo y de no existir el quórum necesario, el presidente dispondrá la suspensión de la Asamblea y se convocará una nueva. Concitación y con el señalamiento expreso del lugar, día y hora, poniéndose de manifiesto en la misma la facultad de alzarse con el número de asistentes, la que se realizará dentro de las 72 horas siguientes. Artículo 34. Convocatoria. Las convocatorias a asambleas se harán por escrito y con anticipación no menor a 7 días si fuese ordinario y de 24 horas si fuese extraordinario, consignando el orden del día a tratarse, el lugar y el día de su realización. 35. De las decisiones y actas. Las decisiones se adoptarán por consenso y de no hacer así por simple mayoría de los presentes a través de votación, salvo en los asuntos para los cuales el estatuto exige una mayoría calificada, llevándose un libro de actas que deberá ser suscrito por él o la presidente, secretario de actas y 3 de los miembros de los asistentes a la Asamblea General como mínimo.
Los acuerdos adoptados conforme a los preceptos anteriores obligarán a los miembros, incluso a los no asistentes. Artículo 36. Conformación y duración de la directiva. La directiva es el órgano operativo de la agrupación internacional Todos por Camargo, TPC, el cual está constituido por representantes hombres y mujeres elegidos y elegidas por mayoría de votos y por un periodo de 2 años, pudiendo ser reelegidos hasta por un periodo más, siempre y cuando no acumulen antecedentes que perjudiquen a la buena marcha de la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. Consecuentemente, en cumplimiento de normas estatales sobre equidad y paridad, se establece que las mismas deberán contar en su conformación con la participación del 50% de personas de sexo femenino. Sus actividades no son remuneradas y estarán conformadas por las siguientes carteras: presidente o presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, secretario, secretaria general de actas, secretario o secretaria de Hacienda, secretario o secretaria de Deportes y Cultura, un delegado o delegada política, un delegado o delegado económico, vocal 1, vocal 2. Artículo 37. Reuniones. La directiva se reunirá por lo menos una vez por mes en forma ordinaria y extraordinariamente cuando él o el presidente o los militantes lo soliciten. Harán quórum con el 70% de sus componentes con la finalidad de evaluar, informar y coordinar actividades operativas. 38. Acefalías. En caso de denuncia, abandono o fallecimiento de uno o más miembros de la directiva, se reemplazará con dirigentes de carteras inferiores o posteriores, se elegirán en la Asamblea Ordinaria. Artículo 43. Atribuciones de la directiva. Tiene las siguientes atribuciones: velar por el cumplimiento del Estatuto Orgánico y de las resoluciones que se aprueben en la Asamblea, desarrollar las políticas trazadas por la Asamblea, convocar a la Asamblea Ordinaria y extraordinarias, preparar y presentar a la Asamblea Ordinaria memorias correspondientes a la gestión fenecida y el balance general certificado por el tesorero, constituir comisiones de trabajo, aceptar o rechazar las renuncias de los miembros del directorio elegidos por la Asamblea, dando cuenta de ello en la próxima Asamblea Ordinaria. Es atribución exclusiva de la directiva suscribir convenios y o alianzas con otras organizaciones de acuerdo al artículo 21, 4, 26, 2 y 1 de la Constitución Política del Estado. Artículo 45. Requisitos para optar cargos. Requisitos para optar cargos. El cargo de presidente, presidenta o vicepresidente, vicepresidente. Constituyen requisitos para ser presidente, presidenta, vicepresidente, vicepresidente del directorio. A. No haber sido procesado ni procesada ni sancionado por la Asamblea, el directorio y o el Tribunal de Honor. B. Tener una antigüedad no menor a 210 días de militancia. Artículo 46. Requisitos para los demás miembros del directorio. Para integrar las demás carteras del directorio se exigen los requisitos descritos en el artículo precedente, excepto la antigüedad, que en ningún caso será menor a un año. Artículo 50. Secretario de Actos o secretaria de Actos. Se cuenta con las siguientes atribuciones: supervisar el funcionamiento de las comisiones de trabajo que constituyen, elaborar el proyecto de actividades del directorio, elaborar los documentos oficiales para las asambleas ordinarias y extraordinarias y suscribir junto con el presidente o presidente, redactar y firmar con el presidente las actas, poderes, registros, informes, resoluciones, convocatorias a reuniones y asambleas. E. Llevar ordenada y cronológicamente todos los libros de su correspondiente instancia. F. Llevar bajo su responsabilidad y custodia los libros de actas de todas las sesiones, directorio y asamblea de registro de militantes y todo otro documento pertinente. G. Manejar la correspondencia manteniendo la misma en su sede. H. Llevar el control de asistencia de los militantes a la asamblea y reuniones y colaborar con él o la presidente o presidenta en el desarrollo de las mismas. I. Firmar conjuntamente el presidente o presidente y demás miembros del directorio todos los documentos, contratos, convenios, escrituras públicas, privadas y otros. Artículo 52. Secretario de Deporte y Cultura. Tiene las siguientes atribuciones: realizar la planificación de la práctica del deporte y recreación, velar por la conservación de los valores tradicionales, creencias de la región y o municipio, ejecutar actividades deportivas y culturales para el desarrollo integral de los militantes y así contribuir al progreso de la agrupación en beneficio de los y las militantes. Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre de los y las militantes de la agrupación ciudadana Todos por Camargo y destinarse a la realización de las manifestaciones en las diferentes prácticas deportivas y eventos culturales como el camino para mejorar la calidad y la equidad de oportunidades sobre la base de la paz y el crecimiento institucional. Artículo 53. Delegado político. Será elegido de entre los militantes, dentro de los y las militantes que tengan una antigüedad no menor de 2 años en la agrupación. Su elección será llevada a cabo mediante nominación y posterior votación. Tiene las siguientes funciones y obligaciones. A. Es responsable juntamente al presidente o presidente de la directiva para dirigirse a los medios de comunicación. B. Representar a la agrupación ciudadana ante las autoridades administrativas y políticas del Estado Plurinacional. C.
Es responsable de realizar la coordinación de acciones y recepción de información que sea inherente a su interés de la organización política. D. Es responsable de la comunicación efectiva, pronta y diligente a la directiva, asamblea ordinaria y extraordinaria sobre el cumplimiento de las obligaciones y comunicaciones que les sean notificadas en pro de no causar perjuicio a la agrupación. 56. Artículo 56. Pérdida del mandato. 1. De conformidad con el presente estatuto, los miembros de la directiva perderán su mandato cuando la exigencia de sumas de dinero, bienes, votos o títulos, aportes por medios coercitivos a los simpatizantes de la agrupación ciudadana, el pago de sumas de dinero o entrega de especies como forma de acción política, incumplimiento de normas internas no vinculadas en temas electorales, la alteración de la información provista por el órgano electoral, la falta de rendición de cuentas documentada, realizar acciones que vulneren o menoscaben la dignidad de las personas, especialmente mujeres, actos conducentes a la realización de acoso político o de cualquier otra índole, renuncien expresamente a su mandato en forma escrita, les sea revocado el mandato por acciones realizadas en contra de los intereses de la organización debidamente comprobadas y a solicitud escrita de cualquier militante o miembro del directorio. En este caso, el mismo podrá producirse a partir de los 6 meses de asumir el cargo y hasta dentro del primer año de gestión. K. Abandonen injustificadamente sus funciones por más de 30 días. Artículo 79. Atribuciones del Tribunal Disciplinario. Son atribuciones del Tribunal Disciplinario los siguientes: instaurar el proceso sumario interno de denuncia documentada de cualquier miembro de la agrupación, sustanciar recursos de su promoción, conocer y sustanciar denuncias sobre casos de violencia en contra de las mujeres, establecer protocolos de protección para mujeres víctimas de violencia y establecer correspondientes sanciones en el proceso sumario, velar por el cumplimiento de los derechos de las y los militantes de la organización política, asumir la defensa del militante a simple denuncia para protección de sus derechos, establecer los mecanismos de control y defensa de las y los militantes, conocer y sustanciar las denuncias por parte de las y los militantes en su conclusión, sancionar en caso de confirmarse la violación de los derechos de las y los militantes en función de la clasificación de faltas establecidas en el presente estatuto. Artículo 73. Del Comité Electoral. Con anticipación de 6 meses a la renovación del directorio, la Asamblea General deberá conformar el Comité Electoral por decisión de mayoría absoluta de sus miembros. Artículo 64. Competencia. El Comité Electoral tendrá a su cargo la realización del escrutinio para la elección de la nueva directiva. Estará integrado por 4 miembros de la agrupación que hayan demostrado una conducta honorable y a propuesta de la Asamblea General. Ningún integrante de la directiva ni candidato podrá constituir el Comité Electoral. Artículo 65. Atribuciones del Comité Electoral tendrán las siguientes atribuciones. Inciso A. Emitir la convocatoria pública para la renovación de los integrantes del directorio mediante elección secreta y directa. B. Admitir las candidaturas a ser presentadas. C. En caso de anomalías, el Comité Electoral podrá solicitar las aclaraciones y complementaciones que el caso amerite. Si el interesado no da cumplimiento o no se presentara ante el comité, este podrá vetarlo como candidato y no podrá aspirar al cargo de impostor, salvo resolución contraria asumida por la Asamblea. Presidir el acto de elección mediante el sistema de escrutinio antes del inicio de la última plenaria de la Asamblea General. Escrutar los votos y proclamar a los ganadores. Resolver con menos poderes cualquier duda que se pudiera presentar respecto al proceso electoral. Concluir su misión con un informe detallado de las elecciones y la proclamación de los ganadores. Artículo 66. Posición. Corresponde al presidente de la directiva y la Asamblea General en sesión plenaria tomar juramento y prestar posesión al nuevo presidente, y este seguidamente tomará el juramento de rigor y posesión a los integrantes de la directiva. Elección de candidatos. Podrán ser candidatos en representación de todos por Cámara de TPC todos los y las miembros e invitados previa aprobación de la directiva que cumplan requisitos de honestidad, integridad y ética. Para la elección de candidatos a cargos electivos públicos, el directorio designará por ante el Comité Electoral a uno de sus miembros como veedor ante el Comité Electoral, mismo que será completado por 4 miembros elegidos o elegidas de la Asamblea General. El Comité Electoral definirá el lugar, fecha y hora de elección de los y las candidatas mediante convocatoria interna. Los candidatos o candidatas serán propuestos por la Asamblea General sin limitación alguna excepto la ley. Artículo 71. De las sanciones a los candidatos electos. Los candidatos que resultaren electos serán sancionados con la suspensión temporal en caso de que probada contravención al estatuto orgánico y en forma definitiva cuando se haya comprobado su alejamiento de los principios de la agrupación, comunicando dicha suspensión al representante legal del órgano electoral, al representante legal al órgano electoral plurinacional. Artículo 91. Rendición de cuentas. La agrupación TANAT por Camargo realizará su rendición de cuentas a sus militantes por lo menos una vez al año, la cual deberá contener mínimamente las siguientes categorías: contribución de las y los militantes y su destino, donaciones, rendimientos de las inversiones, rendimientos netos de actos públicos que contengan como finalidad la recaudación de recursos económicos,
créditos, contribuciones en especie, actividades de fortalecimiento público otorgado por el órgano electoral plurinacional, procesos de denuncia conocidos y resueltos por las instancias internas, recuperación de recursos observados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 2. Se reconoce la realización de 8 espacios de rendición de cuentas que puedan realizarse en acuerdo entre la militancia y la dirigencia de la Agrupación Ciudadana por Camargo. 3. Estos espacios podrán ser acompañados por las instancias que recomienden el órgano electoral plurinacional conforme al reglamento. 4. La Agrupación Ciudadana por Camargo establecerá mecanismos para transparentar el manejo de los recursos económicos a la ciudadanía de acuerdo a reglamentación. Artículo 98. Conformación del Comité de Liquidación. A los efectos del artículo 59 del cumplimiento de los dispuestos por el artículo 51 del Estatuto, la directiva convocará Asamblea General que constituirá de entre sus miembros un comité de liquidación conformado por 4 militantes de reconocida honestidad y prestigio. Ese es el estatuto orgánico que se encuentra vigente. Ahora vamos a ir dando lectura especialmente a las partes. Ustedes, para ser un poco más didáctico, compañeros, hemos puesto con rojo todas las modificaciones que se están realizando a los artículos que acabamos de leer. Entonces vamos a ir leyendo las modificaciones realizadas en lo que corresponde, ¿ya? Toda una lectura en grande ahorita de todo lo que es el estatuto, las modificaciones que pretendemos. Vamos a solicitar, como habíamos acordado, que nuestro método de poder definir es mediante aclamación, y vamos a solicitar entonces a todos los solicitantes puedan levantar la mano todos aquellos que estén de acuerdo con las modificaciones que se están proponiendo al estatuto orgánico. Levantar la mano, por favor. Gracias. Entonces vamos a proceder a la aprobación en detalle por artículos. Entonces este procedimiento es por artículo leído. Vamos a hacer la consulta y vamos a votar, ¿ya, compañeros? Objetivos. Los objetivos que persigue la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo TPC son: A. Conformar una estructura política representativa de la sociedad camargueña, dejando de lado las diferencias teóricas entre campo y ciudad sembradas en el imaginario de la gente. Consolidar una estructura social participativa con todos los sectores de la sociedad civil para generar una opción propia de iniciar un proceso claro y verdadero de política constructiva para el bien común. B. Dejar de lado el adoctrinamiento y corrientes políticas impuestas por gobiernos de turno, quienes asumen los mismos como una receta imborrable e incorregible, haciendo notar claramente que los errores son recurrentes y que los daños causados a la sociedad son los mismos. Es por esto que a partir de consolidar en una línea de política constructiva se asumen conceptos económicos y de desarrollo que conglomerados nos darán una directriz propia en lo referente a nuestro desarrollo municipal. Es por esto que asumimos una política libre, democrática y participativa con un enfoque de desarrollo integral y planificado, respetando a cada actor de nuestra sociedad, ya sea individual o colectivo, con igualdad y equidad hacia el objetivo del bien común. Compañeros, en consideración la modificación del artículo 11, sírvanse a votar. Título 2. De los militantes y simpatizantes de la agrupación ciudadana. Compañeros, se está modificando el título. Entonces voy a pedirles, por favor, sírvanse votar los que estén de acuerdo con la modificación del título 2 en los términos que indica que dice de los militantes y simpatizantes de la agrupación ciudadana. Sírvanse votar, por favor. Doctor, ¿puedo intervenir? Estamos ya en la aprobación. Por eso puedo intervenir algo. Yo pienso que no hay problema, presidente. Es para aclarar. Sí, solamente a manera un poquito de aclaración, Oscarí, cuando el doctor aquí está leyendo el legado político, toda la parte izquierda está el estatuto, la parte derecha le hace un seguimiento, gran parte de eso se modifica básicamente lo que son simpatizantes. Justamente, como mencionaba el señor intervenido, porque a veces vemos eso, que como militantes encontramos ciertas situaciones, como militantes y los simpatizantes están aquí, pero no pueden ejercer ciertos derechos. Muchas partes que me preguntan son
solamente van abocado a eso principalmente, tienen casi todos los documentos. ¿Ya? Eso lo consideran. Muy bien. Después de la aclaración realizada por el presidente, entonces, título 2 del Estatuto Orgánico queda aprobado por mayoría, ¿no? Vamos al artículo 12 de los militantes y los simpatizantes. Parágrafo primero. Para la comprensión del presente artículo, deberá entenderse por militante a la persona que, habiendo cumplido los requisitos establecidos en el presente estatuto, se encuentra inscrito en el órgano electoral plurinacional. Por su parte, se entenderá por simpatizante a la persona o a las personas físicas que se adhieran espontáneamente a todos por camargo, por afinidad con las ideas que éste postula, sin llegar a vincularse mediante acto formal de afiliación. Por lo tanto, 1. Podrán ser militantes del TPC las personas físicas que sean mayores de 18 años y se encuentren inscritos en el órgano electoral plurinacional con el respectivo empadronamiento a nombre de la agrupación ciudadana Todos por Camargo. Otra, se adhieran a los principios ideológicos y de acción política ciudadana anunciados en este estatuto. K. No tener limitada ni restringida su capacidad de obrar. L. Manifiesten su apoyo a las posiciones ideológicas y políticas de los organismos funcionales de la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. M. Manifiesten su voluntad de acatar todas las disposiciones estatutarias y reglamentarias del TPC. N. Participen activamente en las actividades que desarrolle la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. O. Colaboren según sus posibilidades financieras con la organización de la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. Punto 2. Podrán ser simpatizantes del TPC las personas físicas que A. Sean mayores de 18 años. B. Se adhieran a los principios ideológicos y de acción política ciudadana enunciada en este estatuto. C. No tener limitada ni restringida su capacidad de obrar. D. Manifiesten su apoyo a las posiciones ideológicas y políticas de las organizaciones funcionales de la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. E. Participen activamente en las actividades que desarrolla la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. F. Colaboren según sus posibilidades financieras con la organización de la agrupación ciudadana Todos por Camargo, TPC. Compañeros, en consideración la modificación del artículo 12 del Estatuto Orgánico, por favor, sírvanse votar. Aprobado, presidente, la modificación del artículo 12. Continuamos. Artículo 13. De la admisión de la militante. El ingreso como militante de la agrupación ciudadana deberá ser de manera voluntaria, lo cual será un requisito ineludible para optar a cargos en los organismos funcionales de la agrupación ciudadana y cargos de elección popular. Los términos de militante e inscrito se utilizarán como sinónimos, consignando a ambos los mismos derechos y obligaciones. B. El ingreso como simpatizante de la agrupación ciudadana deberá ser de manera voluntaria y avalado por acta de asamblea, situación que deberá ser actualizada periódicamente para el registro de nuevos simpatizantes. Esto será un requisito ineludible para optar a cargos en los organismos funcionales de la agrupación ciudadana. Compañeros, en consideración la modificación del artículo 13 del Estatuto Orgánico, sírvanse votar. Consulta todavía. No sé si ahí en la clase de los simpatizantes se pueda aumentar, o sea, con los mismos derechos que se da un militante. Gracias, compañero. Nosotros hemos realizado esta consulta en el órgano electoral. Previamente a poder hacer esto hemos tenido una conversación y es evidente que por equidad el militante es aquella persona que jurídicamente se encuentra ligada a la organización y el simpatizante no se encuentra ligado jurídicamente a la organización. Entonces, los derechos que puedan establecerse para el militante están establecidos de manera isopática, más del simpatizante tienen que construirse. Entonces, para cargos electivos, por ejemplo, los militantes tienen el derecho de poder postularse. Para el simpatizante tiene que demostrar cierto tipo de actividades, como las menciona el Estatuto Orgánico, comprobadas en actas. Un simpatizante que ha asistido, y un ejemplo, compañero, un simpatizante que ha asistido durante toda esta gestión y la próxima gestión a las reuniones, ha colaborado, lógicamente va a tener a su favor el hecho de poder constituirse en un momento determinado
como candidato a un órgano electivo interna o externamente para la agrupación ciudadana Todos por Cámara. Pero un militante no necesita corroborar, eso es un militante. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que establecer para no poder confundir, digamos, esos derechos y vulneremos de alguna manera o estemos no siendo equitativos con los derechos de un militante que se encuentra debidamente registrado en un BID. Además, que la relación con el simpatizante, en todo caso, no va a ser permanente, es efímero. Podemos elegir pues, un candidato que solo venga para ser candidato, siendo simpatizante a unas 2 reuniones, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros hemos tratado de dilucidar y decir, el militante tiene derechos por esa relación jurídica que tiene con la organización. Y el simpatizante también puede obtener, no lo estamos dejando, eso es lo que estamos tratando de hacerse entender. No lo estamos dejando, no queremos que el militante se quede, o el simpatizante se quede siendo solo simpatizante, sin tener derecho un día a poder ser presidente de la organización, o al final de cuentas ser nuestro representante a un cargo público en unas elecciones municipales, o nacional, o departamentales. Entonces queremos dar la opción al simpatizante de que pueda generar el espacio de poder acceder a este derecho a través de su asistencia, de su participación. Esa es la pequeña diferencia que hemos establecido y hemos conversado todos en que es cierto, no es lo mismo una persona que ha firmado un documento y se ha unido a alguien jurídicamente a otro que no lo ha hecho. Y que su estadía dentro de la agrupación es efímera, espontánea, esporádica. No va a ser siempre permanente. No, eso es más o menos lo que nosotros. Pero de todas maneras, yo, como estamos haciendo un acto democrático, voy a poner en consideración de la sala la opinión del compañero. Si puede ser tomada o considerada, ustedes están con la palabra, estamos aquí para escucharlos. Por eso nos hemos reunido, ¿no? Tiene la palabra, compañero. Está bien, gracias. Solamente, no sé si hay una planificación para el registro de los militantes, ¿no? Pues porque con eso se aumentaría el número de militantes y se daría legalidad con voz y voto a esas personas que asisten. Tiene toda razón. O sea, yo había explicado al principio de que ha escapado a nuestra buena voluntad el poder hacer de que todos nuestros militantes no sabemos qué ha pasado ahorita, no podemos dar razón, no podemos decirles este ha sido eliminado o no se tomado en cuenta por duplicidad de militantes. O tal vez por eso es que les decía al principio, yo no quiero ser irresponsable y decirles, los del órgano electoral de manera irresponsable los han pagado, nos quieren perjudicar, no. Pero si ese fuera el caso, vamos a hacer los reclamos pertinentes. Nosotros vamos a hacer, estamos precautelando los derechos de los militantes. Miren cómo es, ahora estamos precautelando los derechos de los militantes a través de una nota que se nos ha recomendado por parte del órgano, una nota al órgano electoral solicitándoles explicaciones y solicitando la inclusión, o sea, que nos den explicación y que se incluyan a las personas. Y si no se les va a incluir, que nos digan por qué. Pero a partir de este momento, nosotros ya no solamente vamos a pedir explicaciones por militantes, sino también por simpatizantes, siempre y cuando sea su decisión la que está, o sea, el soberano decide, usted se lo decide, ¿no? Entonces, compañero, yo entiendo la preocupación y tiene toda la razón. Su preocupación es compartida. Imagínense ustedes que inclusive, y yo voy a ser muy sincero, militante, compañero presidente no es. Imagínense ustedes, y es presidente de nuestra organización. Si nosotros hubiéramos aplicado esto a secas, él no podía, porque no es militante. Pero no sabíamos, en su momento él se ha registrado y todo lo demás, y lo que tenemos que ver ahora es qué es lo que va a pasar seguramente después de que hagan las presentaciones. Pero nosotros tenemos ya el padrón que hemos presentado también al órgano electoral ahora, y en función de eso están haciendo los controles, y vamos a seguir todavía en esto, ¿no? Esa es la explicación, compañero, no lo vamos a dejar ahí. Yo sé muy bien que hay compañeros que son militantes y que no están registrados, que están viendo extrañamente, y que de alguna manera es cierto, están viendo tal vez vulnerados sus derechos, es verdad, pero no lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Más bien al contrario, sus compromisos es poder velar por sus derechos, vamos a hacer las cosas pertinentes, ¿no? Espero, compañero, ver con satisfechos su duda, y eso es lo que está sucediendo. Entonces, retomando, ¿no, compañeros? Yo hacía la pregunta, ustedes son los que deciden. Voy a preguntar una vez más, después de la explicación que hemos dado.
sobre la aprobación de la modificación del artículo 13 del Estatuto Orgánico de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo. Por favor, sírvanse levantar una vez más la mano aquellos que estén de acuerdo con la modificación del artículo 13. Aprobado, compañero. Artículo 14. De los derechos de los militantes, inciso A. Son derechos de los militantes de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo TPC participar en los diferentes procesos electorales internos de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo TPC, postularse a ser designado como candidato a un puesto de elección popular en las papeletas para este efecto inscriba la Agrupación Ciudadana, así como para los cargos en los organismos funcionales del partido, mientras cumpla con los requisitos reglamentarios y la legislación vigente. Participar en la buena marcha de la Agrupación Ciudadana y sus organismos. Plantear ante el Tribunal de Ética y Disciplina las denuncias que juzgue procedentes en razón de las actuaciones de los militantes o de los organismos internos de la Agrupación Ciudadana. Afiliarse y desafiliarse libremente. Discrepar y ejercer su libre pensamiento y libre expresión de sus ideas. Participar en igualdad de condiciones, especialmente en materia de género. Ejercer las acciones y los recursos internos y jurisdiccionales para combatir los acuerdos de los órganos partidarios que se estimen contrarios a la ley o a los estatutos, o para denunciar las actuaciones de sus miembros que estimen indebidas. Recibir capacitación y adiestramiento político. Conocer todo, acuerdos, resolución, documento que comprometa al partido o a sus órganos. El respeto al ordenamiento jurídico en la aplicación de los procedimientos sancionatorios internos por parte de las autoridades pertinentes. Cualquier otro derecho que se establezca en los estatutos y que sea conforme al ordenamiento jurídico. Solicitar y recibir información sobre aspectos económico-financieros de la Agrupación Ciudadana, para el cual él o la militante deberán dirigirse mediante nota escrita al directorio mismos, que una vez que asuman conocimiento de la solicitud y la pertinencia de la misma, deberán remitir la información solicitada en plazo de no mayor de 2 meses. Inciso B. Son derechos de los simpatizantes de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo TPC participar en los diferentes procesos electorales internos de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo TPC. Postularse y ser designado como candidato a un puesto de elección popular en las papeletas que para este efecto inscriba la Agrupación Ciudadana, así como para los cargos en los organismos funcionales del partido. Participar en la buena marcha de la Agrupación Ciudadana y sus organismos. Discrepar y ejercer libremente pensamiento y libre expresión de sus ideas. Participar en igualdad de condiciones, especialmente en materia de género. Recibir capacitación y adiestramiento político. Conocer todo acuerdo, resolución o documento que comprometa al partido o a sus órganos. El respeto al ordenamiento jurídico en la aplicación de los procedimientos sancionatorios internos por parte de las autoridades pertinentes. Cualquier otro derecho que se establezca en los estatutos y que sea conforme al ordenamiento jurídico. Compañeros, en consideración la modificación del artículo 14 del Estatuto Orgánico de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con la modificación. Aprobado, presidente. Artículo 15. Requisitos para ocupar cargos. Parágrafo primero. Para ser candidato y ocupar cargos en los organismos internos de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo es indispensable tener la condición de militante de la misma. Para la elección popular a candidaturas públicas es indispensable tener la condición de militante. De 2/3 de los asistentes de la Asamblea General sin embargo, por votación de 2/3 de asistentes de la Asamblea General podrán ser postulados a cargos públicos quienes no hayan sido reconocidos como militantes de la Agrupación Ciudadana, pero que sean personas de reconocida integridad moral e idóneo comportamiento ante la sociedad y que no sean actualmente autoridades políticas, militantes o dirigentes activos de ningún otro partido político y agrupación ciudadana. 2. Para el caso de los simpatizantes, y siempre con la intención de no coartar derechos, se establece que para ser candidato y ocupar cargos en los organismos internos de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo TPC es indispensable tener la condición de simpatizante, por lo cual se procederá a la constatación de su participación en las asambleas, actividades de la organización política, y además deberá constar en acta correspondiente de registro de asamblea para que posteriormente dicha candidatura sea puesta a consideración. Para la elección popular a candidaturas públicas podrán ser postulados y elegidos por votación de 2/3 de los asistentes de la Asamblea General quienes no hayan sido reconocidos como militantes de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo, pero que sean simpatizantes debidamente inscritos,
o personas de integridad moral e idóneo comportamiento ante la sociedad y que no sean actualmente autoridades políticas, militantes, simpatizantes o dirigentes activos de ningún otro partido político y agrupación ciudadana. Compañeros, en consideración la modificación del artículo 15 del Estatuto de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo, sírvanse de levantar la mano los que estén de acuerdo con la modificación. Aprobado, presidente. Artículo 16. Deberes de los militantes y simpatizantes. Los integrantes de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo, TPC, cualquiera sea su condición, de conformidad con las categorías que establezcan los estatutos, deberán compartir los fines y objetivos de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo, TPC, y colaborar en su consecución. Respetar la orientación ideológica y doctrinaria de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo, TPC, y contribuir a su definición y actualización frente a los cambios sociales, culturales y económicos de la realidad municipal, provincial y nacional. C. Respetar el ordenamiento jurídico electoral. D. Respetar el procedimiento democrático interno. E. Contribuir económicamente de manera voluntaria, según sean sus posibilidades. F. Participar en los procesos con absolutos respeto de los demás. Queda terminantemente prohibido para él o la militante y o simpatizante el uso de la violencia en todas sus formas y de cualquier expresión injuriosa, calumniosa o difamatoria dirigida a militantes, simpatizantes o miembros de otros partidos u organizaciones políticas. H. Respetar y cumplir con los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos de la agrupación. Cualquier otro deber que se establezca en los estatutos y que sea conforme al ordenamiento jurídico. Se prohíbe la sumisión de representación de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo por parte de la o el militante y o simpatizante sin autorización de la asamblea y o directiva de la organización. Compañeros, en consideración la modificación del artículo 16 del Estatuto Orgánico. Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con la modificación. Aprobado. Artículo 17. Baja el o la militante y simpatizante. Inciso A. Cualquier militante de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo, TPC, podrá cesar en la misma libremente mediante la oportuna comunicación por escrito, la misma que deberá ser aceptada de la misma manera por el directorio. B. Cualquier simpatizante de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo, TPC, podrá cesar en la misma libremente mediante la oportuna comunicación verbal o escrita, la misma que constará en el acta de asamblea y deberá ser aceptada de la misma manera por el directorio. Compañeros, en consideración la modificación del artículo 17. Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con la misma. Aprobado, presidente. Artículo 19. Régimen disciplinario. Él o la militante, él o la simpatizante de la Agrupación Ciudadana Todos por Camargo que incumpliese sus deberes para con la organización o que con su conducta pública o privada menoscabe o atente contra los principios de TPC será objeto de proceso interno disciplinario con arreglo al siguiente procedimiento. El procedimiento será iniciado por decisión motivada por la Asamblea General cuando el órgano colegiado, el Tribunal de Disciplina y Ética, comunicará el inicio del procedimiento a él o la interesada o interesado, dándole cuenta del hecho por el que se inicia el proceso. El proceso disciplinario será instituido por el Pleno del Tribunal de Disciplina y Ética. Entre sus miembros se establecerá un o una presidente, presidenta, o un secretario, secretaria y un vocal, los cuales llevarán adelante el proceso recibiendo la prueba de cargo y descargo y la instalación de las audiencias de proposición de pruebas y producción de las mismas en un plazo de 15 días hábiles para presentar toda la documentación que considere necesaria. La decisión adoptada por el Tribunal de Disciplina será comunicada oficialmente a las partes implicadas, procederá en su contra de las sanciones disciplinarias y recursos de impugnación ante la Asamblea General. Los actos contrarios al estatuto de TPC podrán ser sancionados de la siguiente manera. Medida. Apercibimiento escrito, suspensión temporal de militante por un periodo superior a un año, la inhabilitación para el desempeño de cargos en el seno de la agrupación o representación pública la expulsión del partido. Compañeros, haciendo siempre hincapié en que se note, la parte con rojo es lo que se está modificando del estatuto, simplemente, ¿no? Compañeros, sírvanse levantar la mano aquellos que estén de acuerdo con la modificación del artículo 19 del estatuto. Solamente corrección en la última parte, dice expulsión del partido, ahí tendría que poner la expulsión de la agrupación ciudadana. Sí, eso sí. Perfecto, vamos a proceder entonces a su corrección, ¿no? ¿Ya?
Perfecto. Entonces, el inciso H dice la expulsión de la agrupación ciudadana. ¿Está bien? Muy bien. Todos por cámara. Muy bien, compañeros, entonces con esa corrección y que la vamos a marcar aquí con rojo también. Para hacer notar. Entonces, compañeros, con esa aclaración, en consideración la modificación del artículo 19 del Estatuto Orgánico, sírvanse por favor levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado. Artículo 20 de las faltas. Las infracciones serán calificadas de leves, graves y muy graves. Las sanciones se impondrán teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, su reiteración, la trascendencia interna y externa en relación a la agrupación ciudadana TPC, una vez establecida la responsabilidad de o la militante y o simpatizante. En consideración, compañeros, la modificación del artículo 20 del Estatuto Orgánico. Sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo. Por favor. Sí, ¿no? Aprobado. Artículo 21 de las faltas leves. Cometen infracciones leves que se incluyan en alguno de los siguientes supuestos: actuar con negligencia en alguna de las funciones que le hubiesen encomendado la agrupación ciudadana, la asamblea y o algunas de las comisiones y órganos de dirección de la institución; negar la colaboración a los trabajos para los que fueron requeridos sin causa ni justificación suficiente para ello; las manifestaciones públicas situadas fuera del debate ideológico que desacredite a la propia agrupación política, todos por Camargo, como así personalmente o menospreciar a él o a la militancia o al militante afiliado o afiliada y o simpatizante. En consideración la modificación del artículo 21, compañeros, sírvanse a levantar la mano si están de acuerdo con la modificación del artículo 21. Aprobado. Artículo 23 de las faltas graves. Cometen infracción grave quienes incluyan en alguno de los siguientes supuestos: a. Propagar noticias falsas que desprestigien al TPC como organización y que las mismas sean descalificatorias para los integrantes de la directiva y los representantes de sus órganos; realizar declaraciones públicas en nombre del TPC que comprometan a la organización sin contar con autorización para hacerlo; hacer dejación de las funciones que la agrupación ciudadana le hubiese encomendado; suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase de naturaleza que no le correspondan; haber sido sancionado por la comisión por 2 o más faltas leves; apartarse de los acuerdos y directrices adoptados por la Asamblea General del TPC; asumir compromisos y acuerdos políticos con otras organizaciones o personas físicas sin previa autorización expresa de la Asamblea General. En consideración la modificación del artículo 23 del Estatuto Orgánico. Sírvanse a levantar la mano si estén de acuerdo. Aprobamos. Artículo 24 de las sanciones. Las infracciones graves serán sancionadas en los siguientes términos: a. Suspensión de militancia durante un periodo de tiempo de 1 a 6 meses; inhabilitación para su participación en desempeño de cargos en el seno de la agrupación ciudadana y o en representación pública de este. Ambas sanciones no son excluyentes entre sí. En consideración la modificación del artículo 24. Sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado. Artículo 25 de las faltas muy graves. Cometen faltas muy graves quienes incluyan en alguno de los siguientes supuestos: a. Atentar contra cualquiera de los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; inclusive en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos; manipular y atentar contra la libre decisión de las y los militantes y los simpatizantes del TPC o sus órganos de decisión; actuar en el ejercicio de cargos públicos en forma contraria a los principios de la agrupación ciudadana Todos por Camargo; acumular 2 infracciones graves. En consideración la modificación del artículo 25, compañeros, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado, presidente. Artículo 29, instancia máxima. La Asamblea General de todos los militantes y simpatizantes de la agrupación ciudadana Todos por Camargo TPC es la autoridad de instancia máxima de decisiones cuyas resoluciones tendrán carácter obligatorio y además vinculante para todos los militantes. En consideración la modificación del artículo 29, compañeros, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado, presidente.
Artículo 30. Asambleas ordinarias y extraordinarias. La asamblea ordinaria de los militantes y simpatizantes se realizará trimestralmente y extraordinariamente cuando el directorio estime necesario e imprescindible, mediante convocatoria escrita. En consideración, la modificación del artículo 30. Sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado, presidente. Artículo 31. Atribuciones de la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria tendrá las siguientes atribuciones: conocer la memoria que presentará el presidente de la directiva. B. Aceptar o rechazar el registro de nuevos simpatizantes. C. Considerar el presupuesto anual de la próxima gestión, fuentes de ingreso, metodología de aportes militantes y simpatizantes. D. Modificar total o parcialmente los estatutos por 2/3 de sus miembros asistentes. E. Aprobar o rechazar las propuestas e informes del presidente u otros miembros reconocidos. Determinar y aprobar aportes económicos exclusivos para la sostenibilidad de la agrupación ciudadana Todos por Camargo TPC. Elegir al Tribunal Disciplinario y de Ética. Recibir informes del Tribunal Disciplinario y Ética acerca de la conducción de la agrupación entre una asamblea y otra cuando así sea necesario. Examinar y evaluar los efectos e impactos en la política nacional, departamental y municipal. Aprobar por 2/3 la declaración de principios, estatuto orgánico y programa de gobierno cuando corresponde. Elegir la directiva de la agrupación ciudadana. Proponer 3 miembros al comité electoral. Proponer nombre de los postulantes a candidatos a cargos electivos públicos municipales. Designar a los miembros legisladores. En consideración, la modificación del artículo 31, compañeros, sírvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado por mayoría. Artículo 32. Atribuciones de la Asamblea Extraordinaria. La Asamblea Extraordinaria se ajusta a convocatoria, siendo sus atribuciones las siguientes: a. Tratar los temas objeto de la convocatoria extraordinaria, analizar, debatir y aprobar los documentos que la agrupación de la Todos por Camargo como respuesta a los problemas de coyuntura, agotar el orden del día de la Asamblea aplicando el método de trabajo por tiempo y materia. D. Realizar acciones iguales o similares a la Asamblea Ordinaria siempre y cuando la convocatoria así lo indique. En consideración, la modificación del artículo 32, compañeros, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Artículo 33. Quórum reglamentario para asambleas. Se otorgará el plazo establecido de 15 minutos como tolerancia a los militantes y simpatizantes para constituirse una asamblea general ordinaria o extraordinaria. Pasado este tiempo y de no existir el quórum necesario, el presidente dispondrá la suspensión de la asamblea y se convocará una nueva concitación y con el señalamiento expreso del lugar, día y hora. En consideración, la modificación del artículo 33 del Estatuto Orgánico, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado, presidente. Artículo 34. Convocatoria. Las convocatorias de asambleas serán por medio virtual o escrito, con una anticipación no menor a 7 días si fuese ordinaria y de 24 horas si fuese extraordinaria, consignando el orden del día a tratarse el lugar, día y hora de su realización. En consideración, la modificación del artículo 34, compañeros, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Artículo 35. De las decisiones y actas. Las decisiones se adoptarán por consenso y de no ser así por simple mayoría de los presentes a través de la votación, salvo en los asuntos por los cuales el estatuto exige una mayoría calificada, llevándose un libro de actas que deberá ser suscrito por el o la presidente, secretario de actas y 3 de los miembros de los asistentes a la Asamblea General como mínimo. Los acuerdos adoptados conforme a los presentes anteriores obligarán a los miembros, incluso a los no asistentes. En consideración de la modificación del artículo 35, sírvanse levantar la mano, compañeros. Aprobado, compañeros. Artículo 36. Conformación y duración de la directiva. La directiva es el órgano operativo de la agrupación ciudadana, Todos por Camargo TPC, el cual está constituido por representantes hombres y mujeres elegidos y elegidas por mayoría de votos y por un periodo de 2 años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas de forma consecutiva hasta por un periodo más de forma alterna y de forma alterna las veces necesarias, siempre y cuando no acumulen antecedentes comprobados que perjudiquen la buena marcha de la agrupación ciudadana Todos por Camargo TPC. Consecuentemente, en cumplimiento de normas estatales sobre equidad y paridad, se establece que la misma deberá contar en su conformación con la participación del 50% de personas del sexo femenino. Sus actividades no son remuneradas y estarán conformadas por las siguientes carteras: A. Presidente o presidenta. B. Vicepresidente o vicepresidente.
secretario o secretaria general de actas, secretario o secretaria de Hacienda, secretario o secretaria de Deportes y Culturas, delegado o delegada política. Vocal 1. En consideración, compañeros, la modificación del artículo 36 del Estatuto Orgánico. Tiene la palabra, compañero. Pues, que cuando indica, o sea, por mayoría, ahí sería bueno de especificar, o sea, simple mayoría. ¿Aquí? Sí, cuando indica, o sea, por mayoría, entonces, por simple mayoría, puede ser por mayoría absoluta. Entonces, por simple mayoría. Por mayoría, por simple mayoría de votos. Por mayoría de votos, por simple mayoría de votos. Está bien, compañeros, si ustedes están de acuerdo, en realidad el fondo mismo de la interpretación no varía, porque es simple mayoría o mayoría, va a seguir siempre siendo que existe una mayoría para poder tomar las decisiones, ¿no? No hay ningún problema. Si ustedes están de acuerdo, podemos votarlo, por favor. Pero, perdón, señor delegado. Ajá. La cosa técnicamente, digamos, también la observación que hace, ¿no? Tal vez sea útil, digamos. ¿A qué se refiere simple mayoría y mayoría? Mayoría es el que más, digamos, ¿no? Que simple mayoría es 50 más 1, ¿o a qué se refiere exactamente? Técnicamente hablando. Tal vez, no sé si podemos consultar a alguien que nos pueda apoyar también. ¿Qué sería qué significa eso? Mayoría o simple mayoría. No es mucho criterio para saber Es lo mismo. ¿Sí? Sí. ¿Es exactamente lo mismo? Es que es lo mismo, porque dice, se van a adoptar por mayoría de votos. Se está hablando de que de los presentes la mayoría, si está, vota, se acepta. Y simple mayoría es la mayoría de los votos, o sea, simplemente la mayoría. No, o sea, no cuantifica. La mayoría como simple mayoría no va a disminuir menos votos, 50 menos 1 o 50 más 1. La mayoría va a seguir siendo siempre el 50 más 1 y la simple mayoría siempre va a seguir siendo el 50 más 1. Bueno, simple mayoría se puede ganar con un voto. O sea, eso son procesos diferentes. O sea, simple mayoría se puede ganar. Supongamos que usted tiene 20 votos. Sí. Miguel tiene 21, entonces gana Miguel. Es mayoría. Mayoría, pero no es absoluta. O sea, es simple mayoría. Claro, el término técnico tal vez de simple mayoría, lo es mayoría absoluta, 2 tercios de Ya, entonces simple mayoría de mayoría absoluta, entonces hay que diferenciar. ¿No ve? Entonces simple mayoría de mayoría absoluta. Sí, sí. Ya, entonces podemos poner por simple mayoría porque la simple mayoría es un voto, es 50 más 1. Y la mayoría absoluta. Compañero, te estás equivocando. O sea, cuando hablas de 50 más 1, estás hablando de porcentuales, o sea, que es mayoría absoluta. Ya. Por eso también se emplea el término 2 tercios. Ya. Entonces aquí, simple mayoría es un voto, así sea menos del 50%. Digamos 10 digamos, votos y 8, 11, digamos 10, mayoría, simple mayoría. Simple mayoría. Entonces está bien, por simple mayoría. Con rojito le pones para que seguramente este documento vamos a pasar después a esto. Ya. Entonces, en consideración, compañeros, con esta aclaración y la explicación dada, ¿cierto? Entonces, de la interpretación se corrige que simple mayoría no es necesariamente que se tenga que llegar a 50 votos más 1, sino que a lo que se llegue más 1, ¿no? Con esa aclaración, compañeros, se pone en consideración la modificación del artículo 36 del Estatuto Orgánico. Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, compañeros. Aprobado. Artículo 37. Reuniones. La directiva se reunirá por lo menos una vez por mes en forma ordinaria y extraordinariamente cuando él o la presidente y o los demás miembros de la directiva lo soliciten. Harán un quórum con el 60% de sus componentes, con la finalidad de evaluar, informar y coordinar actividades operativas. En consideración del artículo 37, compañeros, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado, ¿no? Aprobado. Artículo 38. Acefalías. En caso de renuncia, abandono o fallecimiento de uno o más miembros de la directiva, se reemplazarán con dirigentes de carteras inferiores. En caso de excusarse, posteriormente se elegirán en asamblea ordinaria. En caso de excusarse, se elegirán en caso de, ¿ya? Para la modificación de excusarse, posteriormente se elegirán en asamblea ordinaria. En consideración, compañeros, el
la modificación del artículo 38 del Estatuto Orgánico. ¿Sí van a levantar la mano? ¿Están de acuerdo con la modificación? Aprobado por mayoría de compañeros. Artículo 43. Atribuciones de la directiva. Tiene las siguientes atribuciones. A. Velar por el cumplimiento del Estatuto Orgánico y de las resoluciones que se aprueben en la Asamblea. B. Desarrollar las políticas trazadas por la Asamblea. C. Convocar a las asambleas ordinarias y extraordinarias. D. Preparar y presentar a la Asamblea Ordinaria la memoria correspondiente a la gestión financiera y el balance general certificado por el tesorero. Constituir comisiones de trabajo. Aceptar o rechazar las renuncias de los miembros del directorio elegidos por la Asamblea cuando cuenten de ello dando cuenta de ello en la próxima Asamblea Ordinaria. Que es atribución exclusiva de la directiva suscribir convenios y alianzas con otras organizaciones de acuerdo al artículo 21, 4, 26, 2 y 1 de la Constitución Política. Parágrafo segundo, inciso 1 de la Constitución Política del Estado. H. Otros no descritos en el presente artículo según corresponda instruir a la Asamblea General. En consideración, la modificación del artículo 43, compañeros, sírvanse levantar la mano si estén de acuerdo. Aprobado, compañeros. Artículo 45. Artículo 45. Requisitos para optar cargos de presidente y vicepresidente o vicepresidente. Constituyen requisitos para ser vicepresidente, vicepresidenta o vicepresidente o presidenta o vicepresidente o vicepresidente del directorio. No haber sido procesado o procesada ni sancionado o sancionado por la Asamblea, el directorio y o Tribunal de Honor, como tampoco delito probado o tener sentencia ejecutoriada en la vía ordinaria. B. Tener una antigüedad no menor a 1 año como simpatizante o tener la calidad de militante. En consideración, el artículo 45, compañeros del Estatuto Orgánico, sírvanse levantar la mano los que están de acuerdo con la modificación. Aprobado, compañeros. Artículo 46. Requisitos para los demás miembros del directorio. Para integrar las demás carteras del directorio se exigen los requisitos vistos en el artículo precedente. Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con la modificación del artículo 46, compañeros. Aprobado por mayoría, compañeros. Artículo 50. Secretario o secretaria general de actas cuenta con las siguientes atribuciones: supervisar el funcionamiento de las comisiones de trabajo que se constituyan, elaborar el proyecto de actividades del directorio, elaborar los documentos oficiales para las asambleas ordinarias y extraordinarias y suscribir junto con el presidente, redactar y firmar con el presidente las actas, poderes, registros, informes, resoluciones, convocatorias a reuniones y asambleas, llevar ordenado y cronológicamente todos los libros de su correspondiente instancia, llevar bajo su responsabilidad y custodia los libros de actas de todas las sesiones del directorio y asambleas de registro de militantes y simpatizantes y todo otro documento pertinente, manejar la correspondencia manteniendo la misma en su sede. En consideración la modificación del artículo 50, sírvanse levantar la mano si están de acuerdo. Aprobado, presidente. Artículo 52. Ya estamos. Artículo 52. Secretario de Deportes y Cultura. Tiene las siguientes atribuciones. A. Realizar la planificación de la práctica del deporte y la recreación. Velar por la conservación de los valores, tradiciones, creencias de la región y el municipio, ejecutar actividades deportivas y culturales para el desarrollo integral de los y las militantes y así contribuir al progreso de la ocupación en beneficio de los y las militantes y simpatizantes. Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre de los y las militantes y simpatizantes de la agrupación ciudadana todos por cámara y destinarlos a la realización de todas las manifestaciones en las diferentes prácticas deportivas y eventos culturales como el camino para mejorar la calidad y la equidad de oportunidades sobre la base de la paz y el crecimiento excepcional. En consideración la modificación del artículo 52, compañeros, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado. Artículo 53. Delegado o delegada política. Será elegido o elegida de entre los militantes que tengan una antigüedad no menor a 2 años en la agrupación. Su elección será llevada a cabo mediante nominación y posterior votación. Tiene las siguientes funciones y obligaciones. Es responsable, justamente, él o la presidenta de la directiva para que esta empresa de comunicación, representar a la agrupación ciudadana ante las autoridades administrativas y políticas del Estado Nacional. Es responsable de realizar la combinación de las acciones, transmisiones e información que se inherente a los intereses de la organización política.
Es responsable de la comunicación efectiva con el dirigente de la directiva ordinaria y extraordinaria sobre el cumplimiento de las obligaciones y comunicaciones que le sean notificadas y pueden no pasar recursos de la ocupación de otros que la normativa vigente así lo indique. En consideración la modificación del artículo 53 del Estatuto Orgánico, compañeros, síganse levantar la mano si están de acuerdo. Aprobado. Artículo 56, pérdida de mandato. 1. De conformidad con el presente estatuto, los miembros de la directiva perderán su mandato cuando la exigencia de sumas de dinero indebidas, bienes u otros a título de aportes por medios coercitivos a los simpatizantes de la ocupación ciudadana. B. El pago de sumas de dinero o entrega de especies conforme a la elección política. Incumplimiento de normas internas no vinculadas a temas electorales. La alteración de información provista por el órgano electoral. La organización, fomento o mantenimiento de grupos de acción violenta. La falta de rendición de cuenta documentada. La realización de acciones que vulneran o menoscaben la dignidad de las personas, especialmente mujeres. Actos conducentes a la realización de acoso político y o de cualquier otra índole. Renuncien expresamente a su mandato en forma escrita. Les sea revocado el mandato por acciones realizadas en contra de los intereses de la organización debidamente comprobadas y a solicitud escrita de cualquier militante, simpatizante y o miembro del directorio. En este caso, el mismo podrá producirse a partir de los 6 meses de asumir el cargo y hasta dentro del primer año de la gestión. Abandonen injustificadamente sus funciones por más de 30 días. En consideración la modificación del artículo 56, compañeros, sírvanse levantar la mano. Aprobados. Artículo 59, atribuciones del Tribunal Disciplinario. Son atribuciones del Tribunal los siguientes. Instaurar proceso sumario interno de denuncia documental de cualquier miembro de la ocupación, sustanciar los miembros hasta su conclusión. Conocer y sustanciar denuncias sobre casos de violencia y en contra de las mujeres. Establecer protocolos de protección para mujeres víctimas de violencia y establecer las correspondientes sanciones en procesos sumarios. Velar por el cumplimiento de los derechos de los y las militantes de la organización política. Asumir la denuncia del militante y simpatizante a simple denuncia para la protección de sus derechos. Establecer los mecanismos de control y defensa de las y los militantes y simpatizantes. Conocer y sustanciar las denuncias por parte de los militantes y simpatizantes hasta su conclusión. Sancionar en caso de confirmarse la lesión de los derechos de los militantes en función de lo establecido en la clasificación de las faltas y establecidas en el presente estatuto. En consideración, compañeros, estamos hablando de militantes. En consideración la modificación del artículo 59, compañeros, decídense levantar la mano. Aprobado, compañeros. Artículo 63. Constitución del Comité Electoral. La Asamblea General deberá conformar el Comité Electoral por decisión de la mayoría absoluta de los miembros presentes en la Asamblea convocada para tal efecto. En consideración la modificación del artículo 63, compañeros, síganse levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado, compañeros. Artículo 64. El Comité Electoral, competencia. El Comité Electoral tendrá a su cargo la realización del escrutinio para la elección de la nueva directiva. Estará integrado por 3 miembros de la agrupación que hayan demostrado una conducta honorable y a propuesta de la Asamblea General, los cuales, una vez elegidos, se organizarán de manera interna para ejercer sus funciones. Ningún integrante de la directiva ni candidato podrá constituir el Comité Electoral. Sin embargo, se establece que aquellos que sean representantes de otro órgano de apoyo también pueden ser parte del Comité Electoral. En consideración la modificación del artículo 64, compañeros, síganse levantar la mano si están de acuerdo. Aprobado, compañeros. Artículo 65, atribuciones. El Comité Electoral tendrá las siguientes atribuciones. A. Definir y administrar los procesos y tiempos pertinentes para la elección correspondiente. B. Emitir la convocatoria pública para la renovación de los integrantes del directorio mediante elección secreta y directa. Admitir las candidaturas a ser presentadas. En caso de anomalías, el Comité Electoral podrá solicitar las aclaraciones y complementaciones que el caso merite. Si el interesado no da cumplimiento a lo requerido o no se presentara ante el comité, este podrá vetarlo como candidato y no podrá aspirar al cargo que postuló, salvo resolución contraria asumida por la Asamblea. Presidir el acto de elección mediante el sistema de escrutinio antes del inicio de la última plenaria de la Asamblea General. Escrutar los votos y proclamar los ganadores. Resolver con los plenos poderes cualquier duda que se pudiese presentar respecto al proceso electoral. Concluir su misión con el informe y o acta detallada de las elecciones. En consideración la modificación del artículo 65, compañeros, sírvanse levantar la mano. Aprobado, compañeros. Ya está. Artículo 66. Posesión. Corresponde al Comité Electoral en sesión plenaria tomar juramento y ministrar posesión al nuevo presidente y este seguidamente tomará el juramento de rigor
y posicionará a los integrantes directivos. En consideración, la modificación del artículo 66, compañeros, sírvanse a levantar la mano. Aprobado, compañeros. Artículo 67, elección de candidatos o candidatas. Podrán ser candidatos o candidatas en representación de todos por Camargo TPC, los militantes, simpatizantes e invitados, previo conocimiento de la directiva y aprobación de la asamblea, siempre y cuando cumplan requisitos de honestidad, integridad y ética. Los candidatos o candidatas serán propuestos por la Asamblea General sin limitación alguna, excepto la ley. En consideración del artículo 67, sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo. Aprobado. 71. De las sanciones a los candidatos electos. Los candidatos que resultaren electos serán sancionados con suspensión temporal o definitiva en caso de probada contravención al Estatuto Orgánico y en forma definitiva cuando se haya comprobado su alejamiento de los principios de la agrupación y o transcurso, como indica la ley, comunicando dicha suspensión al representante legal al órgano electoral plurinacional. En consideración la modificación del artículo 71, compañeros, sírvanse a levantar la mano. Aprobado. Artículo 91. Rendición de cuentas. La agrupación ciudadana Todos por Camargo realizará su rendición de cuentas a sus militantes por lo menos una vez al año, la cual deberá contener mínimamente las siguientes categorías: contribución de las y los militantes y simpatizantes y su destino, donaciones, rendición de las inversiones, rendimientos netos de actos públicos que tengan como finalidad la recaudación de recursos económicos y créditos, contribuciones en especie, actividades de patrimonio público otorgado por órgano electoral profesional, procesos de denuncia conocidos resueltos por instancias internas, recuperación de recursos observados por la Unidad Técnica de Fiscalización. Se reconoce la realización de otros espacios de rendición de cuentas que puedan realizarse en acuerdo entre la militancia y la dirigencia de la agrupación Todos por Camargo. Estos espacios podrán ser acompañados por instancias correspondientes del órgano electoral profesional conforme al reglamento. La agrupación ciudadana Todos por Camargo establecerá mecanismos para transparentar el manejo de los recursos económicos a la ciudadanía de acuerdo a la reglamentación. Compañeros, simplemente una pequeña observación aquí, voy a aumentar a sus militantes y los simpatizantes, ¿ya? Con rojo lo voy a poner porque como estamos... Con esa observación, compañeros, en consideración la modificación del artículo 91, sírvanse a levantar la mano si están de acuerdo. Aprobado. Finalmente, artículo 98, conformación del comité de liquidación. La directiva convocará a Asamblea General que constituirá de entre sus miembros un comité de liquidación conformado por 4 militantes de reconocida honestidad y prestigio. En consideración la modificación del artículo 98 del Estatuto Orgánico, sírvanse a levantar la mano, compañeros. Aprobado, compañeros. Señor presidente, Bueno, compañeros, habiendo procedido a realizar la aprobación en detalle, se hace constar que nuestro estatuto orgánico en su modificación, en lo que se presenta todo su articulado, ha sido aprobado, compañeros, por 2/3 de los miembros presentes a la asamblea convocada para tal efecto. Consecuentemente, presidente, hemos procedido a realizar justamente lo que se había establecido en la convocatoria. Tenemos, presidente, el último punto, me parece, el punto 5, presidente, yo le dejo para que dirijo la reunión. Bueno, agradecer por todo el momento de lectura y el trabajo que se ha realizado aquí con el delegado político. Entonces, por favor, cerrando el punto 4, para recalcar nuevamente para las declaraciones de que cada artículo ha sido aprobado por 2/3, ¿no? Por más de 2/3 incluso. Ya entonces, tanto el punto 5 y varios. Primeramente, yo solamente en concreto quiero decirles que la forma en la que vamos a obrar de aquí en adelante ahora corresponde que seguramente el Comité Supervisor Electoral será una documentación que lleve, la que firmemos todos, probablemente firmar, van a colocar su firma, su
su nombre, ya nos falta carnet, eso vamos a cotejar con la lista que tenemos allá. Entonces van a llevar los documentos y van a hacer un informe, que en un par de semanas, si no me equivoco, son 14 días, por una respuesta respecto de este evento. Si todo está bien, será aprobada la modificación. Esperemos que de esa manera. Y de todas maneras, como le digo, agradecer a ellos su presencia. Siempre son bienvenidos en Camargo. Bueno, nosotros lo que queremos aquí es ejercer simplemente nuestro derecho político, generar un espacio democrático para todo Camargo. Simplemente ese es nuestro objetivo. Ahora, posterior a ello, compañeros, teniendo esto, lo que nosotros pretendemos como directiva es a la brevedad convocar una segunda asamblea para que se conforme el comité electoral. El comité electoral, por eso aquí se ha modificado el tema, los incluidos, simpatizantes en muchas de las situaciones, para que todos tengan la facilidad o la libertad, digamos, de que puedan ser parte de eso. ¿Ya? Entonces, viene al comité electoral, hasta ahí cesarán muchas funciones. Y a partir de eso, ya el comité electoral se hará cargo para sacar una convocatoria, convocar una nueva asamblea, que será la tercera asamblea, damos la mayoría, y elegir una nueva mesa directiva, ¿no? Como se ha dicho, eso siempre pensando no solamente en un acto electoral futuro, sino pensando en la continuidad. Y que se pase los tiempos siempre son buenos, ¿no? La verdad que todo el mundo lo llevó y a lo que es la política, decimos eso, pero que se nota eso, la verdad que hasta la mala fama precede a los políticos, pero realmente la idea es cambiar un poco esta situación, hacer que las cosas cambien, cuando uno quiere hacerlo, la experiencia de las personas que han vivido muchas situaciones, y la juventud que tiene siempre esperanzas y fe en que las cosas cambien, creo que se puede hacer algo positivo. Ya de mi parte solamente eso para aclaración. Si alguien tiene, por favor, una consulta, una sugerencia, algo más que quiera aclarar al respecto, tiene la palabra para finalizada la asamblea. Por favor. Entonces, agradeciendo de antemano, les pedimos por favor que pasen a firmar el acta de cerrar el evento, la asamblea. Gracias por su presencia y damos por concluida la presente asamblea. Un aplauso.